Bienvenidos a Resumen Literario. Hoy presentamos el resumen del audiolibro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. El audiolibro, en modo autobiográfico, relata la vida del autor Viktor Frankl en los campos de concentración de la antigua Alemania nazi. Relata la crueldad con la que los soldados de las SS maltrataban a los prisioneros y a su vez explica cómo incidía la vida en el campo de concentración en la mente del prisionero medio. En un campo de concentración había dos tipos de prisionero diferentes, a saber, el prisionero corriente, que sufría los trabajos más duros y recibía la crueldad de los soldados, y los denominados capós. Estos capós eran prisioneros con privilegios y a menudo trataban a los otros prisioneros peor que los mismísimos soldados. Nada más llegar al campo de concentración, que en este caso era el de Auschwitz, al prisionero se le quitaban sus objetos personales y sus documentos de identidad y se les identificaba con un número. Después se hacía una primera selección que para algunos tendría un destino fatal. Agrupaban a los enfermos, deformes, débiles o que en resumen, tenían algún defecto para trabajar y los enviaban a alguno de los campos centrales, provistos de crematorios y cámaras de gas. Los trabajos forzados de los prisioneros tenían, a veces, una recompensa en forma de cupón. Dicho cupón se podía canjear por una docena de cigarrillos o una docena de raciones de sopa. Normalmente los cupones se guardaban para la sopa, pero, gracias a ellos se podía distinguir cuando un prisionero perdía las ganas de vivir y se fumaba sus cigarros para disfrutar de sus últimos días de existencia. El autor divide la vida en el campo en tres fases, a raíz de las cuales me dispongo a resumir el audiolibro. Fase 1. El internamiento en el campo. El síntoma que caracteriza esta fase, según Frankl, es el shock. Unos 1.500 prisioneros viajaban en un tren que estaba abarrotado. Eran unos 80 en cada vagón y creían que los iban a destinar a una fábrica de munición. Entonces se dieron cuenta que los habían trasladado hacia Auschwitz, un campo de concentración. Nada más bajar, los recibieron un grupo de prisioneros que hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y que parecían bien alimentados. Luego se sabría que era un grupo especial de prisioneros que hacían las funciones de comité de bienvenida. Por ello los prisioneros que llegaban pensaron que podrían compartir su situación. En psicología, existe un estado de ánimo llamado la ilusión del indulto en la que el condenado a muerte a punto de morir, concibe la ilusión en la que sería indultado. Lo mismo les pasaba a esos prisioneros, se agarraban a los últimos jirones de esperanza que les quedaba. Llegó el momento de la desinfección, donde les quitaron todos sus objetos personales. Frankl perdió un manuscrito de alto valor, les afeitaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. A partir de ese momento lo único que tendrían aquellos prisioneros sería su existencia desnuda. Ningún enlace material hacia su vida anterior. Después en la ducha a todos los prisioneros los embargó un humor macabro. Sabían que nada tenían que perder, así que se pusieron a bromear sobre ellos mismos. Aparte del humor, otra sensación se apoderó de ellos, la curiosidad, que suele aparecer ante ciertas circunstancias extrañas. Se tenía ese ánimo como medida de protección, todos deseaban saber qué pasaría a continuación. La amenaza de muerte continua, lo desesperado de la situación y el preguntarse quién sería el siguiente abrigaba en ellos el pensamiento de suicidarse o lanzarse contra la alambrada, como decían ellos. Seguidamente un colega de Frankl salió de su barracón a pesar de la prohibición y les dio unos consejos alentadores, como el de tener una apariencia joven y lozana. Puesto que a los que parecían enfermos y demacrados por fuera y por dentro eran los que más probablemente fueran derechos a la cámara de gas. A estos últimos se les llamaba musulmanes. Fase 2. La vida en el campo. Las reacciones de la fase anterior empezaron a desaparecer a los pocos días. A todos los prisioneros los invadió un síntoma de apatía, en la que se llegaba a una especie de muerte emocional. Desaparecen sus sentimientos ante la visión de cosas tétricas que ocurren todos los días, como el niño que se le hielan los pies y se medio arranca los dedos con unas tenazas, hasta que al final esas escenas se hacen habituales y se acostumbraban a ellas. Esta apatía era un mecanismo necesario de autodefensa, ya que el prisionero olvidaba todo dolor y sufrimiento y se centraba en un único objetivo, el conservar la vida propia y la de otros compañeros. Los deseos más primitivos de los prisioneros, como comida, un baño caliente, cigarrillos, etc., se hacían ver en sus sueños.
En una ocasión, Frank pretendía despertar a un compañero que estaba teniendo una pesadilla. Pero al final lo dejó porque por muy horrible que fuera la pesadilla siempre sería mejor que la realidad en el campo. El hecho de la desnutrición que sufrían y que la ausencia total de sentimentalismo provocaba también que el deseo sexual fuera nulo. Pero a pesar del primitivismo físico y mental, los prisioneros llevaban una profunda vida espiritual. Las personas de constitución débil y que habían llevado una vida espiritual profunda parecían llevar mejor la vida en el campo que las personas fornidas. Esto se debe a que se retrotraían a una vida de riqueza interior y de libertad espiritual. Eso sí, no cabe duda de que estas personas de complexión endeble sufrieron muchísimo. Para aliviar el sufrimiento de los prisioneros se crearon una especie de terapias de grupo basadas en el humor. Se parodiaba todo aquello que había en el campo y por muy horrible que fuera siempre se reían de ello. La suerte de Frank se fue incrementando poco a poco. Fue trasladado desde trabajos en el exterior a las cocinas y posteriormente se presentó voluntario para trabajar en un campo destinado a enfermos de tifus desempeñando tareas sanitarias. Una cosa anhelada por el prisionero era la soledad. Dado que vivían en una sociedad comunitaria impuesta, no tenían ocasión de estar a solas consigo mismos. Frank encontró un lugar destinado a ello cuando lo trasladaron a un campo de reposo. Los prisioneros eran un juguete del destino, lo que les hacía más inhumanos de lo que las circunstancias habrían hecho presumir. Se observaba a los musulmanes, prisioneros enfermos y demacrados, con curiosidad para ver si sus zapatos eran mejores que los de uno y los prisioneros solo eran un simple número, no contaban con personalidad. El canibalismo hizo aparición justo cuando Frank fue destinado a otro campo. Frank relaciona este hecho con el relato de muerte en Teherán, donde un persa rico sorprendió a un joven criado suyo intentando robarle un caballo. El persa lo sorprendió y le preguntó por qué lo hacía. Este le contestó porque se le había aparecido la muerte y lo había amenazado. El persa rápidamente le dio 2 caballos y lo mandó hacia Teherán. Poco después el amo se encontró con la muerte y le preguntó por qué había amenazado a su criado, a lo que la muerte contestó: no lo amenacé, solo mostré mi asombro al verlo aquí cuando mis planes eran verle en Teherán esta noche. Los prisioneros temían tomar cualquier tipo de decisión y deseaban que el destino lo hiciera por ellos. Este querer evitar el compromiso se hacía más patente cuando el prisionero debía decidir entre escaparse o no escaparse del campo. Frank junto con otro compañero tuvo oportunidad de escapar en un momento, pero por algunas dificultades no pudo. Sin embargo, en ese intento se agenció una mochila y un cuenco. Mientras poco a poco se acercaba el día en que escaparía del campo. El frente de guerra avanzaba y el campo se disponía a ser evacuado aquella tarde. Tendrían que marcharse incluso los pocos prisioneros que quedaban. Pero los camiones aún no aparecían y se empezó a ejercer una vigilancia férrea sobre el campo para evitar cualquier intento de fuga. Sin embargo, Frank tenía un plan que podía funcionar. Llevarían afuera 3 cadáveres de prisioneros. Llevarían uno en cada viaje y por turnos llevarían una mochila, seguidamente la otra y después tratarían de evadirse. De pronto y cuando se disponían a realizar el tercer viaje apareció un camión color aluminio con una gran cruz roja pintada que empezó a descargar medicinas y alimento. Ya no merecía la pena escapar. Después llegaron los camiones de las SS diciéndoles que serían enviados a un campo en Suiza para ser canjeados por prisioneros de guerra. El médico jefe empezó a hacer grupos de 13 para los camiones, sin embargo Frank y su compañero no estaban entre ellos. El médico jefe dijo que con la fatiga y los nervios no se había fijado. Desilusionados se fueron a dormir. A la mañana siguiente el atronador ruido de la guerra los despertó. Cuando amenguó el tiroteo y se alzó la bandera blanca se enteraron de que los compañeros que habían sido evacuados en los camiones el día anterior habían muerto abrazados encerrados en barracones. Frank volvió a pensar en el cuento Muerte en Teherán. Aparte de ser un mecanismo de defensa, la apatía era el resultado de otros factores. El hambre y la falta de sueño contribuían a ella, también lo hacía la irritabilidad, que era otra característica del estado mental de los prisioneros. Aparte de las causas físicas estaban también las mentales. Todos los prisioneros tenían algún tipo de complejo de inferioridad. Tras explicar la psicopatología de los prisioneros del campo se puede sonsacar que el ser humano es una raza completamente influida por su entorno, que en este caso es el campo de concentración.
Sin embargo, había una única cosa que no se le podía arrebatar a un recluso de un campo de concentración: su libertad interior, su yo más íntimo. A pesar de las condiciones a las que se veían expuestos los prisioneros, cada uno decidía qué tipo de persona deseaba ser, y en esta decisión no influía ni el entorno del campo. Dijo Dostoyevsky: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Los prisioneros eran dignos de sus sufrimientos y la forma en que los aguantaron fue un logro interior genuino. Es esta libertad espiritual, que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Lo que más preocupaba a los prisioneros era si sobrevivirían en el campo de concentración. Porque si no se preguntaban aquello, sus sufrimientos no tendrían sentido, puesto que era una vida cuyo único fin era superarla. La observación psicológica de los prisioneros demuestra que solo aquellos a los que no le derribaba su sostén moral y espiritual caían víctimas de las influencias degenerantes del campo. Todos los prisioneros que han sobrevivido coinciden en que lo más angustioso de todo era el no saber cuándo iba a durar su encarcelamiento. Nadie les dio una fecha de liberación, es más, no tenía sentido hablar de ello. La vida en el campo podía denominarse existencia provisional. Los prisioneros sufrían una extraña deformación del tiempo. Para ellos, una unidad de tiempo menor, como un día, lleno de torturas y de infamias, parecía tener mayor duración que una semana. El hombre tiene la peculiaridad de no poder vivir sin mirar al futuro. Esto a veces les salva en los momentos más dificultosos de su existencia. Cuando uno sufre, se crea una fortaleza pensando que vendrán tiempos mejores y se imagina a uno mismo realizando cosas que satisfacen su psique. También suele refugiarse en cosas triviales del día a día. Decía Spinoza en su Ética: la emoción, que constituye sufrimiento, deja de serlo tan pronto como nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Puede decirse que todo aquel que perdía la fe en su futuro estaba condenado, se desmoronaba su sostén interno y sufría una crisis, producida por el aniquilamiento físico y mental. Cuando la gente perdía la esperanza por vivir, eran presos de enfermedades, las cuales su cuerpo no rechazaba. Dijo Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir puede soportar cualquier cómo. En el campo, no se estaba permitido impedirle a alguien que se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la cuerda del que se iba a ahorcar. Por ello había que impedir que se llegara a tal extremo. Para ello se usaba un método de psicoterapia o psicohigiene. Se le buscaba a la vida del individuo con ganas de suicidarse una meta, un fin que le diera sentido a esa existencia de sufrimiento. Con ello la persona luchaba contra la adversidad del campo de concentración. Habían encontrado el porqué de su vida e iban a ser capaces de soportar casi cualquier cómo. Esta segunda fase de internamiento en el campo concluye con un análisis psicopatológico de los guardas. En él se puede comprender que no todos los guardas eran gente cruel y despiadada. Cierto es que para este cargo se escogía de entre muchos a las personas más sádicas de todas, salvando algunas excepciones. Pero no solo los guardas del campamento eran crueles. En el libro se menciona al prisionero más antiguo del campo, que pegaba al resto a la más mínima falta. Con ello se distingue en toda la humanidad a solamente dos razas, la de los hombres decentes y la de los indecentes. Sin embargo, no hay grupos humanos decentes o indecentes, sino que estamos mezclados, y hay de todo en todas partes. Por ello se podía encontrar a gente decente entre los guardas del campamento. Finalmente se concluye con la respuesta a una pregunta que mucha gente se ha formulado pero que muy pocos han podido responder con tal exactitud: ¿qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. Fase 3. Después de la liberación. Después de ser liberados, el prisionero, por extraño que parezca, no se sentía feliz. Habían perdido el sentimiento que llamamos felicidad y lo tendrían que ir recuperando poco a poco. Por el contrario, el cuerpo, que tenía menos abstenciones que la mente, comía vorazmente cualquier cosa que le dieran y a cualquier hora. Era increíble la cantidad de comida que podían tragar. Otro aspecto era que tenían que hablar de lo que habían pasado, a veces durante horas y horas. Por último, y no por ello el menos importante, debo recalcar en esta tercera fase un sentimiento que podía llegar a hacer al, podemos llamarlo ya, ex recluso, hacerlo sufrir mucho más que cuando estaba interno. Este sentimiento era la desilusión.
Desilusión que llevaba al prisionero a la casa con la que tanto había soñado y había descubierto que, aquello por lo que había mantenido la esperanza durante tanto tiempo, ya no estaba allí. Sin embargo, para todos los liberados llegó el día en que todo el dolor y el sufrimiento tanto mental como físico habían llegado a su fin y no sería más que la más cruenta de las pesadillas. Ya no había nada que temer excepto, según Frankl, a Dios. Gracias por escuchar con resumen literario. Si deseas escuchar más audiolibros, déjame en tus comentarios.